Lo que hoy en día se les enseña a los ingenieros en construcción, lo descubrieron los diseñadores del Coliseo. Un arco es fuerte porque está en compresión. La fuerza de la estructura y la fuerza de la tierra se empujan entre sí. Pero una viga está en tensión. Literalmente, se quiebra. En el Coliseo lo que se ve es que el arco es el bloque fundamental, es el elemento estructural básico. Por eso el edificio tiene esa resistencia. Y el Coliseo es una construcción muy fuerte. Las exigencias de un estadio son muy diferentes a las de otras estructuras. Cuando se lo utiliza, cabe la máxima cantidad de personas en forma cómoda y segura. Estas paredes radiales están cubiertas con asientos y los asientos están llenos de personas. El peso es la cuestión. El peso de la gente dentro del edificio tiene mucha importancia y de hecho no es solo el peso de la gente dentro del edificio. Tocan música, saltan, bailan y los espectadores siguen el ritmo de la música y eso puede imponer mucha fuerza sobre la estructura. Una persona que pesa 68 kilos podría saltar y caer con una fuerza de 800 kilos. Si 40.000 hicieran lo mismo, se enviaría una onda de choque a través de la estructura y esta debería soportarla. Cada una de estas paredes puede absorber la fuerza de muchas personas moviéndose a la vez. Si se hubieran construido como las paredes comunes, se habrían derrumbado. Steve descubre cómo los romanos lo hicieron. Es un tipo especial de arco, lo que los ingenieros modernos llaman arco de descarga. Esto funciona así. El peso cae y se extiende por todos lados, por eso se llaman arcos de descarga. Alivia la tensión y transfiere el peso a las partes más fuertes del estadio. Estos arcos se construyen en la pared. Su trabajo consiste en distribuir las fuerzas que hacen presión en la parte superior. Se dirigen a puntos fuertes especialmente construidos, en este caso, grandes bloques de piedra travertino. Es como la iluminación de un edificio. Este es el travertino. Es la principal estructura de soporte de carga del estadio, cortada en grandes bloques. Aquí está la fuerza. Son los huesos del esqueleto de este estadio, por donde todo el peso del estadio se transmite al suelo. Cada bloque pesa 2,5 toneladas y hay millones de bloques solo en la pared externa. Para Steve, esto plantea una pregunta muy sencilla. ¿Cómo los movieron? Si hoy construyéramos este estadio, utilizaríamos muchos diseños y equipos. Los romanos levantaron bloques de piedra de 2 toneladas a 50 metros de altura. Es igual a un edificio de 15 pisos. El misterio para mí es cómo pudieron hacerlo, qué equipos utilizaron. La mejor pista puede estar a 5 kilómetros al norte en el Vaticano. Melinda llevó a Steve a ver una estructura que alguna vez adornó una tumba antigua. Perteneció a una familia de constructores que vivió en la época del Coliseo y tiene la imagen de un dispositivo extraordinario. Esta, sin dudas, es una de las máquinas que habrán utilizado para colocar los bloques grandes en su lugar. El principio de esto es muy sencillo. Estas son las cuerdas para levantar y estos los sostenes que se utilizaron para mover el mástil. Esta rueda es el motor de la máquina, así que algunas personas, estas 5 personas que aparecen en la escena, podían levantar mucho peso al caminar en la rueda, como una rueda de hámster. ¿Así se construyó el Coliseo? No hay otras imágenes contemporáneas de una máquina como esta. ¿Cómo podemos saber que funciona? ¿Cuánto peso podría levantar? Hay una manera obvia de obtener estas respuestas. Construir una. En Luisiana, el doctor Chris Carroll llamó a David Girouard para que lo ayudara. Pocas personas construyen máquinas complejas con madera hoy en día, pero él es una de ellas. Ya lo veremos. Muy bien. Construimos estructuras bastante complejas, sobre todo para el campo petrolífero y el ferrocarril. Debo admitir que me divertí mucho. David convirtió la estructura de la tumba en un diseño y luego la hizo en madera. Los romanos deben haber utilizado bueyes. Él utiliza un camión de 10 ruedas para llevar las piezas hasta el lugar.
La magnitud de la construcción se basó en el tamaño de la rueda. Pensamos que la rueda tenía que tener al menos 4 metros de diámetro para que un hombre pudiera pararse en ella y caminar sin golpearse la cabeza. Así que la rueda es el motor de la grúa. Si se mantienen las proporciones de la imagen de la tumba, se obtiene un brazo de 9 metros de largo. Lo que haremos con la grúa es montarla aquí y luego la empujaremos hasta el lugar de Roma. Esta grúa va a funcionar desde una posición fija. Los romanos tenían que moverlas de ellos todo el tiempo. Tenemos una idea de cómo la han desplazado. Creemos que la colocaron en la rueda y la hacían mover sobre ella y utilizaban eso como fuerza para el transporte. Para que funcione, siempre necesitará estar sujeta. Se entierran 5 postes en el suelo. Las cuerdas del brazo se enrollan en los bloques y se aseguran. Colocamos 2 poleas triples en cada lado del brazo y bajaban a un poste para amarrarlas. Así que estas cuerdas del brazo sostienen todo el peso cuando está suspendido. La grúa ahora está lista para la prueba. La estructura del Coliseo está hecha de bloques de piedra de 2.5 toneladas. Como son muy pesados para levantarlos con las manos, los romanos deben haber utilizado una máquina. En Luisiana la construyeron y el doctor Chris Carroll quiere ver si funciona. Imaginen cientos de estas alrededor del Coliseo romano. Esto se utilizó para colocar los bloques en su lugar. Y uno de los componentes principales que permite hacerlo es el sistema de poleas. Este sistema de poleas que tenemos reducirá el peso que se levanta en un factor de 8. El sistema de poleas, un polipasto, es una de las invenciones más importantes y potentes de la historia. Cada vez que la cuerda pasa por el motón, su longitud se duplica. Este aumento en la distancia disminuye la fuerza que se necesita para levantar la carga. Se llama ventaja mecánica. En la grúa, las poleas hacen que la carga sea 8 veces más fácil de levantar. Ahora podemos ver las proporciones del diámetro de la rueda y del diámetro del eje. Por ejemplo, si la proporción es 10, podremos reducir la fuerza que tenemos que aplicar en un factor de 10. La rueda extiende el trabajo. Debido a que es 10 veces más grande que el eje, cada vez que gira, genera 10 veces la fuerza. Si se monta todo, la grúa debería hacer que cualquier carga sea 80 veces más fácil de levantar. Ahora lo siguiente es conseguir algunas personas y ver cuánto podemos levantar. Esta grúa fue diseñada para levantar el peso de un bloque en el Coliseo, 2.5 toneladas. Pero esta es la primera vez que Chris lo intenta. Así que eligió un bloque de prueba de 540 kilos. Los romanos tenían esclavos para el trabajo pesado. Chris tiene a sus alumnos. Muy bien, Rachel. Comienza a caminar. Rachel es 10 veces más liviana que el bloque, pero con la ventaja mecánica de la grúa, ella debería poder levantarlo sin ayuda. Y lo hace. Siento que corro cuesta arriba. Puede levantar un bloque de 540 kilos con muy poco esfuerzo, corriendo cuesta arriba, como ella dijo. Funciona. Pero ¿podría ser esta la forma en que los que construyeron el Coliseo levantaron las piedras enormes a tantos metros de altura? Rachel pide refuerzos. Para que la grúa dé resultado, tiene que levantar más de 2 toneladas y media. Son 2.5 toneladas. ¿Podrán hacerlo 3 personas? Por supuesto. Bien, veamos qué sucede. Por la forma en que el sistema de poleas funciona, el equipo tendrá que caminar por mucho tiempo para que el bloque se mueva. Las cuerdas se están estirando. Puedo oírlas. Puede oírse la tensión en las cuerdas y en la madera. Los sitios de las construcciones modernas son lugares llenos de ruido. Pero este es el sonido de la ingeniería romana antigua. Rachel, Harrison y Giglio estuvieron caminando durante 3 minutos. Tenemos que levantarlo. Bien, veamos. Y las 2.5 toneladas se levantaron del suelo. Muy bien, es bueno. Manténganlo así. De acuerdo, levantaron 2.5 toneladas a 1 metro del suelo. ¿Cuán difícil fue?
Fue un poco difícil, teniendo en cuenta que lo hicimos con 3 personas. ¿Por qué? ¿Porque les falta el aire? Ya sabemos cómo los ingenieros romanos podrían haber levantado los bloques. Pero antes de eso, antes de que pudieran colocar un bloque, se enfrentaron a un gran desafío. Desde el principio, el emperador ordenó que el Coliseo se construyera en el centro de Roma. Iba a ser la pieza central de una nueva ciudad segura. El problema era este. El lugar elegido se encuentra en una planicie aluvial rodeada de 4 colinas. En Roma cae más de medio metro de lluvia por año y desemboca hacia abajo. Es el último lugar que un ingeniero elegiría. Es una situación conocida para Steve Burrows. No elegiría este sitio como el mejor lugar para construir un estadio, pero es común que los ingenieros no tengamos muchas opciones en la ubicación de la construcción. Lo que se puede hacer es tratar de encontrar el modo de solucionar los problemas con los que te encuentras. Los ingenieros imperiales diseñaron esta construcción sabiendo que a menos que hicieran algo, el área debajo del escenario, llamada hipogeo, se iba a inundar. Esta es una parte fundamental de la construcción. El hipogeo es la estructura subterránea de un anfiteatro. Es la parte no visible de las producciones que se realizaban en el piso del anfiteatro. En el hipogeo había áreas donde se guardaba la escenografía. También había jaulas para los animales y un área para que los gladiadores descansaran. Todo lo que los espectadores no veían sucedía en el hipogeo. El desafío es mostrar todos los componentes de un espectáculo sin que los espectadores piensen cómo sucede. Para lograrlo, el espacio debajo del escenario debe ser amplio y no puede estar lleno de agua. El Coliseo se levantó en una cuenca natural, donde hubo agua durante décadas antes de que el estadio se construyera. Bajo el piso del anfiteatro es posible acumular y quitar el agua. La primera etapa de la construcción fue solucionar este problema. Debajo de los cimientos hay un sistema de drenaje complejo y ambicioso. 4 desagües conectados a una red que se extiende bajo la ciudad. Recorre kilómetros hasta que desemboca en el río Tíber. Y no solo lleva agua. Los desechos de la ciudad y de los humanos hacen ese recorrido, como también la sangre del piso del anfiteatro y los restos de comida desechada por el público. Es probable que estos huesos sean de las personas que estaban utilizando el Coliseo y veían los espectáculos de los gladiadores, y debido a la falta de mantenimiento de este lugar, se llenó de todo tipo de desechos que provienen del Coliseo. Creemos que estos son restos de comida de alguien que miraba el espectáculo de los gladiadores. ¿Por qué no? Podría ser. Pero hay mucho más que desagües debajo del piso del anfiteatro. Este era un mundo oculto que contaba con todo lo necesario para realizar los juegos. Steve quiere entender cómo funcionaba, pero es frustrante. Se perdieron muchas cosas. Cuando caminamos por toda la zona del hipogeo, estamos en una construcción enorme. Pero de hecho no se ve lo que había originalmente. Y la razón es esta, es como una radiografía, lo único que se ve son los huesos. Lo único que podemos ver son las paredes estructurales principales. No pueden verse todas las cosas que había allí y ahora no. Las historias antiguas cuentan que un sistema mecánico complejo transportaba escenografía, animales y combatientes por el piso del anfiteatro. En el Coliseo no hay rastros de esta máquina. Pero este no es el único anfiteatro que los romanos construyeron.